Nosotros, con lo que vimos la clase anterior, terminamos el libro de Amós. ¿Listo? En ese libro nos dedicamos un poco porque vimos los contextos generales, social, político, económico, religioso, legal. Y obviamente ya no me voy a detener en esos contextos, digamos, en esta clase, sino que ya en estos otros libros que trabajamos, vamos a ver entonces, digamos, ya un poco más enfocado en los libros. Claro, eso también lo hicimos con el libro de Amós. ¿Se acuerda? Vimos todos los contextos y luego de los contextos vimos algunas, digamos, temáticas muy importantes del libro de Amós. Eso vamos a hacer también con Oseas, vamos a hacer también con Isaías y con Miqueas. Cada vez vamos a trabajar un libro diferente, hacemos una introducción general al libro y posteriormente vamos a hacer digamos, como un análisis un poco más detenido de algunas de las temáticas que propone el libro. Por ejemplo, en Oseas vamos a trabajar mucho, digamos, lo que es, siempre hablamos de Baal, pero les voy a indicar algunas cosas de Baal un poco más puntuales. Luego trabajaremos, por ejemplo, lo que es la teología de la prosperidad, que ese es un tema muy, muy interesante, que lo vamos a trabajar en este libro de Oseas. Y veremos también otros temas muy, muy importantes que están acá en este libro. Igual también reitero en Isaías, en Miqueas. Muy bien, empecemos hoy con el libro de Oseas haciendo una introducción general al mismo. ¿Listo? Oseas, hablemos un poquitico del lugar y la fecha de nacimiento. Oseas era oriundo del Reino del Norte y el ministerio de Oseas se desarrolló también en el Reino del Norte. Desde esa perspectiva, Oseas tiene una ventaja interesante sobre Amós, porque Amós, recordemos que había nacido en el Reino del Sur, en un lugar que se llamaba Tecoa, y del Reino del Sur había ido a, digamos, a ministrar, a profetizar por orden del Señor al Reino del Norte. Eso era muy complicado porque ya al ser del sur e ir a predicar al norte, ya se constituía inmediatamente en, digamos, una persona muy sospechosa, extremadamente sospechosa, porque recordemos que esos dos reinos en ese momento eran enemigos. Entonces, Amós la pasó muy mal en ese aspecto. Pero Oseas tiene, reitero, esa ventaja en la que él sí nació en el Reino del Norte y predicó en el Reino del Norte. Aunque también, obviamente, la predicación de todos los 4 profetas del siglo VIII tiene que ver con ambos reinos, con el Reino del Norte, Israel, y con el Reino del Sur, Judá, ¿correcto? Pero se enfocan en uno más que en el otro. Amós y Oseas en el norte, Miqueas e Isaías en el sur, en Judá. ¿Listo? Entonces, Oseas predica en el Reino del Norte, que reitero se llama Israel. El ministerio de Oseas se va a llevar a cabo antes de la caída de Israel. Esa caída de Israel, recordemos que se dio en el 722 o 721 antes de Cristo a manos del imperio neo-asirio, ¿correcto? Entonces, desde esa perspectiva, el ministerio de este personaje se dio antes de esa caída. ¿Y por qué decimos que antes? Porque la verdad es que en el libro no se va a ver como una, digamos, como una referencia directa digamos, como a ese momento de incursión del imperio neoasirio a Israel. Entonces, es decir, en el libro no hay una alusión directa a ese evento. Por lo tanto, se propone que este personaje tuvo que actuar antes de la caída de Israel. Mire lo que dice en el versículo 4, 1:4 de Oseas. Y el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ese Jehú, recordemos que es uno de los reyes más importantes del Reino del Norte. Este rey Jehú fue el que inauguró una de las 2 dinastías del Reino del Norte. Recordemos que en el Reino del Sur solamente hay una dinastía, que es la dinastía davídica en Judá.
mientras que en el reino del sur, en el reino del norte, hubo dos dinastías, que es la dinastía de los Onridas, por un rey que se llamaba Onri, y la otra dinastía es la dinastía de Jehú, que es esta que está mencionando acá, que colocó 5 reyes más o menos a gobernar en el reino del norte y duró más o menos unos 102 años. Y a este rey y a esta dinastía es a la que se está refiriendo el Señor. Habla de Jehú porque, reitero, es la dinastía más poderosa del reino del norte. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ahí está. Entonces, ese versículo nos indica que no, que todavía no había llegado el juicio del Señor al reino del norte, pero que muy pronto iba a llegar, como efectivamente pasó, reitero, en el 722 o 721. Y también, por otro lado, el profeta Oseas va a conocer situaciones muy propias de la sociedad del norte. Entonces, eso también es, digamos, como un argumento más a favor de que sí, efectivamente, él ministró ahí en ese momento y en ese lugar. Por ejemplo, se hace referencia a las alianzas con otras naciones. Todo lo que les voy a dar, estos capítulos y versículos están obviamente en el libro de Amós. Mire lo que dice en el 5:13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no los podrá sanar ni los curará la llaga. Aquí da otro nombre para el reino del norte, en este versículo 13, Efraín. Efraín, ¿sabe cómo se llama eso? Un topónimo. Ojo, un topónimo. ¿Qué es un topónimo? Es cuando se le coloca a un sitio geográfico el nombre de un personaje. En este caso, Efraín. ¿Quién era Efraín? Era el hijo mayor de José, que le nació en Egipto. Recordarán ustedes, José, el hijo de Jacob. ¿Se acuerda? Él engendró 2 hijos en Egipto. Uno se llamó Manasés, uno se llamó Efraín, que es el mayor, y el otro Manasés. Pues esos 2 muchachos luego fueron parte del reino del norte. Y esos 2 muchachos, digamos que llevaron una autoridad importante en el reino del norte, más que las otras tribus. ¿Cómo se evidencia eso? Recordemos que la Biblia siempre habla de la media tribu de Manasés y la otra media tribu de Manasés. Se le dio un doble terreno a la tribu del hijo que le correspondía a José. Es decir, nosotros no vamos a encontrar una tribu de José en el mapa, ¿ya? Es decir, como un territorio que le perteneció a la tribu de José, no hay. Pero sí hay 2 tribus, una que se llama Efraín y la otra que se llama Manasés. Y la de Manasés tiene 2 grandes territorios, muy, muy grandes. Y esos entonces son los descendientes, reitero, de José, aquel muchacho que soñaba sueños, recuerdan ustedes, unas espigas se inclinaban a mí, el sol, la luna y 11 estrellas me adoraban, en fin, ese es ese aspecto del cual les estoy hablando. El hijo mayor de José, Efraín, llegó a ser tan poderoso en el reino del norte que, cuidado, que el nombre de Efraín se utiliza en la Biblia, como en este caso, para referirse a todo el reino del norte. Eso se llama una sinécdoque. Cuando aquí hay 2 figuras literarias, un poquitico de hermenéutica acá. Aquí hay 2 figuras literarias. Una que es ¿recuerdan la que les mencioné ahorita? ¿Cómo se llama eso? Un epónimo. ¿Qué es un epónimo? Un topónimo, perdón. Un topónimo es colocar a un sitio geográfico el nombre de una persona. ¿Qué haría de ti, oh Efraín? Refiriéndose al reino del norte. Y les digo que es una sinécdoque porque la sinécdoque se utiliza para hablar refiriéndose a un todo, un solo nombre. En este caso, el nombre de Efraín refiriéndose a todo el reino del norte. Entonces, hay una sinécdoque y hay un topónimo ahí. Y entonces dice que verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria. Aquí se habla de una posible de una posible alianza entre el reino del norte, Israel, o en este caso, como le llaman acá, Efraín,
con Asiria. ¿Para qué se daban esas alianzas? Para evitar que el creciente imperio asirio viniera e invadiera. Entonces lo que aquí se hacía es, haga el favor, yo le doy cierto dinero, un dinero muy importante anual, un impuesto, y usted no nos hace nada. Y entonces eso significaba también que este pueblo asirio iba a salir en la defensa de Israel cuando Israel lo necesitara, o Israel en el momento en que Asiria lo necesitara. O sea, era digamos, algo muy, digamos, como muy conveniente para ambas partes. El asunto es que el imperio asirio tuvo unos reyes que eran más bien como, digamos, como no tan ambiciosos, que se conformaron con que sus pueblos conquistados les pagaran un tributo. Pero el problema surgió cuando subió a gobernar un rey que se llamaba Tiglat-Pileser III. Bueno, en la Biblia se llama Tiglat-Pileser. Ese tercero se le coloca en la historia porque hubo otros dos que también se llamaron así Tiglat-Pileser. A ese señor la Biblia también le llama con otros dos nombres, Pul o también Jareb. Pul significa elefante, parece que el tipo era muy grande, muy corpulento. Y este rey asirio dijo, no, a mí no me interesa que me paguen solamente un tributo, yo voy a ser el amo del mundo. Y empezó a conquistar una cantidad de reinos por todo lado. Y entre ellos, obviamente, el primer reino que cayó, o uno de los primeros reinos que cayó, fue el reino del norte, es decir, Israel. Antes de Israel cayó otro reino que fue Siria. Asiria vino y conquistó Siria en el 732 antes de Cristo. 10 años después, Asiria pudo venir y conquistar al reino del norte, es decir, a Israel. ¿Listo? Entonces, esto que está hablando acá de las posibles alianzas con esas otras naciones, no le salió como Israel quería. Le salió una mala jugada porque, reitero, el rey quería mucho más que un simple tributo. Quería que ese pueblo fuese propiedad de ellos. ¿Y por qué? Porque de todas maneras, como hemos venido diciendo, recordemos que Israel es un pasadizo natural del reino de todo el norte de la Mesopotamia al sur. Los grandes imperios se levantaron o bien al norte o bien al sur de Israel, y entonces Israel era como un pasadizo natural. No podían estar hacia la derecha cuando nos paramos de frente en el mapa, no podían estar a la derecha porque a la derecha queda el imperio, queda el desierto arábigo. Si un general llevaba su ejército por ahí, todos se morían, obviamente. Y por el otro lado, la parte izquierda del mapa, cuando nos paramos de frente a él, queda el mar Mediterráneo. Y obviamente esa gente no manejaba muy bien digamos, las embarcaciones y el mar y todo ese asunto. Los que manejaban bien eso eran los fenicios, no los asirios. Entonces, ellos necesitaban conquistar Israel porque necesitaban bajar hasta Egipto y conquistar todos esos países de ahí. Entonces no les convenía hacer esa alianza con Israel. ¿Listo? Por otro lado, necesitaban los recursos que tenía Israel. Israel tenía unas fuentes de aguas. Israel tenía la famosa espesura del Jordán, de la cual habla la Biblia, que es maderas, árboles, muchos árboles. Y entonces ellos necesitaban ese recurso natural. Israel también tenía unas minas de cobre, se llaman minas cupríferas. Y entonces los asirios necesitaban todo eso, aparte de eso que también necesitaban la mano de obra esclava para que trabajaran los proyectos de construcción, de guerra y otros proyectos que tenían los asirios. Entonces, por eso le echaron mano a Israel. Por otro lado, recordemos también que Israel, el reino del norte, tenía 5 rutas de caravanas, mientras que el reino del sur solamente tenía 2 rutas de caravanas. Esas rutas de caravanas, eso de los peajes, eso no es ahorita. Eso de los peajes ha existido siempre. Entonces ellos le cobraban peajes a la gente que venía pasando con sus mercancías y todo ese asunto. O sea que el territorio del reino del norte, es decir, Israel, era muy, muy productivo, tremendamente productivo. En la época del reino dividido, la verdad es que el reino del norte es mucho más fructífero y mucho más rico que el reino del sur. En ese momento el reino del sur no es tan poderoso.
Y también las alianzas con otras naciones están en el capítulo 7, versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Aquí anuncia una posible alianza con otra nación que es Egipto. Egipto siempre le vendió la idea a Israel de que ellos podían ayudarles, pero eso era totalmente falso, porque Egipto, después del éxodo, ellos no se volvieron a recuperar. Después de todas esas plagas y todo ese asunto que hubo ahí en contra de ellos. Pero de todas maneras había unos partidarios, tanto en el reino del norte Israel como en el reino del sur, Jerusalén, Judá, había unos partidarios de Egipto. Gente que decía, sí, los egipcios pueden ayudarnos, colaborarnos, pero realmente no podía. ¿Listo? Y en el capítulo 8, versículo 9 dice, porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Ahí está. Entonces eso a lo que se refiere ahí es que compraban la protección de esos grandes, ejércitos, correcto, para evitar, reitero, posibles amenazas, pero no, eso no les sirvió de nada. Finalmente son conquistados por el imperio al cual ellos están intentando comprarles protección. Ellos mismos vienen y los invaden. Y se mencionan muchas ciudades del norte, Betel, Jezreel, que son ciudades de las más importantes de allá. Samaria también es una ciudad muy importante del reino del norte, pero en este momento, la más importante al parecer es Betel y Jezreel. Samaria al parecer toma posteriormente una importancia inusitada. ¿Listo? Hablemos un poquitico del matrimonio de Oseas. Y aquí empezamos con algunas dificultades porque algunos van a proponer que este matrimonio es un evento real y otros van a proponer que eso es una alegoría, que eso es una historia inventada por Oseas, pero que de ninguna manera es algo literal. Entre los que dicen que es una alegoría, es decir, que eso es una narrativa que se inventó el profeta, están personajes muy fuertes en la teología. Por ejemplo, Jerónimo, el que nosotros conocemos como San Jerónimo. Este personaje dice, no, eso no es una historia real, eso es una alegoría. O, por ejemplo, Lutero y Calvino tampoco creían en la historicidad del matrimonio de Oseas. Y no creían porque es un poco traumática la experiencia matrimonial de Oseas. Realmente es algo muy, muy fuerte. Lo que se propone a partir de estos autores que van a decir que la historicidad del matrimonio es insostenible. Lo que dicen es que esos son episodios ficticios que van a ser inventados por el profeta, sencillamente para ilustrar la relación entre Dios e Israel. ¿Listo? Entonces, no, eso al profeta como tal no le pasó, van a decir ellos, sino que es sencillamente toda una trama que se inventa Oseas para tratar de ilustrar lo que sería entonces la relación entre este profeta, perdón, entre el Señor y su pueblo. ¿Listo? Eso es, digamos, como un aspecto de lo que se plantea. Pero al respecto también le salen al paso algunas objeciones, diciendo, bueno, pero si es que eso no fue algo real, sino que es un episodio ficticio, ¿por qué detalles que no necesitarían ser mencionados? Por ejemplo, la mención del padre de Gomer. Bueno, que teológicamente sí es bastante interesante porque deja un mensaje, ese nombre, que ya les diré cuál es. Pero por otro lado, es ilógico también que el profeta se preste para eso, sobre todo si tuviese una relación familiar sana. Porque en el episodio, recordemos en toda esta historia que se propone, la mujer de Oseas es una prostituta.
¿correcto? Y es una mujer que tiene amantes tras amantes, etcétera. Y bueno, entonces sería muy complicado que un pastor el domingo en la mañana, entonces para ilustrar muy bien su mensaje, empiece a contar una historia como si fuera propia, con el nombre de él, con el nombre de su esposa, con el nombre de sus hijos, y sobre todo que es una historia bastante fuerte. Bueno, le cuento que luego que termine esa historia, de contar esa historia, le espera un problema muy serio en la casa. Uh, entonces, algo así pasa acá. O sea, si quisiera hacer una historia ficticia, sencillamente una ilustración, no tenía por qué proponer todos esos conceptos tan específicos con nombres propios y todo ese asunto como lo hace, ¿ya? Llamar a su esposa prostituta si fuese una ama de casa, digamos, y una mujer sobre todo digna, pues ya son cosas muy complicadas. Entonces, aquí lo que les estoy diciendo es que el evento del matrimonio de Oseas tiene mínimo dos aristas. Una, que es una alegoría, es decir, no es un hecho real, y dos, que sí es un hecho real. Esos dos aspectos. ¿Listo? Ya les hablé algo respecto a los que plantean que no, que eso es una alegoría. Jerónimo, Calvino, Lutero. ¿Listo? Y les di algunos pequeños, digamos, tips de por qué sí y por qué no. El otro aspecto es, no, definitivamente sí es un hecho real. Claro que lo es. Aquí cuando los que sostienen que es un hecho real, hay dos perspectivas también. Una, que es una sola mujer, y dos, que son dos mujeres. ¿Ya? Entonces, cuando se dice que es una sola mujer, lo que se propone es que esta persona era una mujer sexualmente pura. ¿Ya? Pero que ella estaba inclinada a la idolatría por su familia. Eh, el papá de Gomer se llama Diblaín o Dublaín, y Diblaín significa torta de uvas pasas. Y resulta que las uvas pasas eran tortas que se hacían y se dedicaban a los dioses y diosas que no eran Israel, mesopotámicos, cananeos, etcétera, etcétera. Se les ofrecían tortas de uvas pasas. Ahí, obviamente, el nombre de este personaje es una alusión directa a la idolatría. Entonces, lo que se propone es que esta mujer era una mujer sexualmente pura, por lo menos inicialmente, pero que era inclinada a la idolatría. Y su adulterio no era tanto físico, sino espiritual. Pero cuidado, inicialmente. Inicialmente, ¿por qué? Porque todas las adoradoras de Baal debían prostituirse por lo menos una vez en su vida, como acto de adoración a Baal, y el dinero de esa prostitución ser entregado como diezmo al templo. Desde esa perspectiva, los sacerdotes baalísticos eran una especie de proxenetas, ¿correcto? Es decir, que eran manejadores de trabajadoras sexuales, pero no son las trabajadoras sexuales, digamos, que se parchan en la esquina a buscar cliente, no. Son trabajadoras sexuales que se reconocen con el nombre de hieródulas. Hieródulas. No sé, creo que usted me ha escuchado hablar varias veces cuando le he comentado que cuando la Biblia habla de sodomitas y de prostitutas, no son los que se visten en la noche de travestis de mujeres y se van a conseguir clientes, no, no son esos. Ni tampoco, reitero, las prostitutas son las que se parchan en una esquina, no. Ellos son sacerdotes y sacerdotisas. Son sacerdotes con un nivel socioeconómico muy elevado y se consideran gente con mucho prestigio dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque, reitero, son sacerdotes y sacerdotisas. Estas personas, los sacerdotes y sacerdotisas, por lo general en todas las sociedades, están en los niveles más elevados en cuanto a lo socioeconómico. Y aquí no sería la diferencia. También son esa clase de personas. Entonces, ¿por qué se necesitaban los sodomitas y las hieródulas?
Porque el culto baalístico es un culto tremendamente sensual, tremendamente orgiástico. La adoración de ellos estaba basada en las relaciones sexuales. Eso era muy normal. En todas las culturas antiguas se habla de eh, los cultos de fertilidad. Y recordemos que Baal era un dios de la fertilidad. Entonces se consideraba que, a ver, Baal es un dios de la fertilidad y sus adoradores entonces buscan precisamente eso en él. Pero cuidado, tiene que haber unos actos litúrgicos que garanticen la sexualidad, la fertilidad, reitero, de animales, de mujeres, de los campos. Entonces había personas que iban y tenían sexo en los campos antes de sembrar la tierra. Entonces la pareja, la dueña de esa tierra, tenía sexo con ellos, o llamaban a las hieródulas o a los sodomitas. Si era una hieródula, entonces el que tenía sexo con ella era el señor de la casa. Si era un sodomita o también el hombre, entonces era la mujer la que tenía sexo con él, ¿correcto? Pero entonces eso era lo que se trabajaba. De hecho, también se tenía la idea de que mujeres embarazadas fueran las que sembraran los campos, ¿ya? Los sembraran pues con las semillas que iban a sembrar, porque se consideraba que, a ver, pues ella está en un periodo de fertilidad. Entonces, eso significará que nuestra cosecha va a ser muy, muy productiva también. Otras personas entonces también derramaban semen en los campos que iban a ser sembrados. Era todo un culto tremendo a la fertilidad. Y eso era lo que era el culto baalístico, ¿ya? Aparte de eso también el, el sistema de el sistema de consagración y de santificación baalístico era también orgiástico. Entonces, si una persona había cometido un pecado, sencillamente para quedar libre de ese pecado, iba y tenía sexo, reitero, con estas hieródulas o sodomitas, y entonces quedaba santificado. El dinero, reitero, de esa prostitución debía ser entregado como diezmo al templo. Entonces, esa fue la clase de prostitución que ejerció la mujer de Oseas. Una prostitución que se reconoce, mal llamada, pero sí se reconoce, una prostitución sagrada, ¿ya? Reitero, una hieródula. Entonces, eso es lo que les estoy comentando. Por otro lado, hay otra postura que plantea que eran realmente dos mujeres, que una es la mujer del capítulo 1 del libro de Oseas y que la otra es la del capítulo 3, ¿ya? Tiene sus adeptos, aquí hay de todo, como para el que quiera, pero realmente hay que revisar, digamos, como los argumentos de una y otra parte, ¿no? Para decir si es correcto o no es correcto. Por ejemplo, si es así, que son dos mujeres, pues se perdería el paralelo entre Dios e Israel, porque Dios hubiese desechado en ese momento a Israel y se hubiese buscado otro pueblo, ¿ya? Bueno, y realmente nosotros sí sabemos que Dios buscó otro pueblo, que en este caso nosotros reconocemos o creemos que es el cristianismo, es decir, la iglesia, ¿no? La iglesia como tal. Entonces, desde esa perspectiva, esta postura sí estaría avalada, en el sentido de que no, realmente sí se consiguió dos pueblos. Sí rechazó finalmente a Israel y se consiguió otro pueblo. Sí, ¿cuál es ese pueblo? Lo que nosotros llamamos el famoso Israel espiritual, la iglesia, el cristianismo, ¿ya? Entonces, reitero que esta perspectiva tendría, digamos, como un evento de credibilidad si nosotros lo consideramos desde esa perspectiva. Claro, aquí lo que pasa es que hay que tener también en cuenta, y es que ese concepto de desechar a Israel y todo ese asunto y de asumir la iglesia sucedió mucho tiempo después. ¿Cuándo? En el Nuevo Testamento, realmente. Es decir, en el tiempo histórico de Oseas, esto no se dio. Se dio, reitero, mucho tiempo adelante. Pero como las profecías tienen una cosa que se llama sensus plenior, que lo hemos venido trabajando con anterioridad, pues obviamente entonces no habría, digamos, como inconveniente para eso. ¿Listo? Muy bien. Por otro lado, es algo bastante interesante que ¿por qué se plantea que eran dos mujeres? Porque
la ley prohibía de que cuando un marido tenía una esposa y le daba carta de divorcio, y ella iba y se casaba con otra persona o en fin, este primer marido no podía volver a desposarla. Era prohibido por la ley, ¿correcto? Así muriera el otro marido con el que ya se habría casado. Entonces, una vez que la repudió, ya mi hijo, no hay nada que hacer. Y en este caso, si eso fuese así, entonces Dios habría tenido que romper él mismo su ley para volver a tomar a Israel, siendo que le había dado carta de divorcio, ¿ya? Porque efectivamente los nombres de los hijos de Oseas van a representar esa ruptura entre, entre Dios e Israel. Ya lo han mí. ¿Qué significa lo han mí? Ya no van a ser más mi pueblo, ¿correcto? Es uno de los nombres de los hijos de Oseas. Y miren lo que dice, por favor, en Deuteronomio 24, del 1 al 4. Si alguien me colabora leyéndolo, le agradezco. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y también en Jeremías 3:1. Dice, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Ese es Jeremías 3:1. Y Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y la escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante del Señor y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Ahí está. Entonces, no hay posibilidad de solución de este aspecto, es decir, del hecho de que sea una sola mujer, si Dios no actúa en contra de sus propias leyes, en el sentido de que, reitero, era en su pueblo, era su esposa, y le dice, ya no serás más mi esposa, lo a mí, ya no serás más mi pueblo. Pero luego vuelve y la toma en el versículo, en el capítulo 3. ¿Cómo es eso? Está quebrantando sus propias leyes. Eso es lo que se quiere proponer acá en este aspecto. ¿Listo? Pero también a favor de ese aspecto, lo que se plantea es que el amor de Dios por su pueblo y por el ser humano es muchísimo más grande que las leyes que se habían establecido. Y por lo tanto, no hay ningún inconveniente que el Señor, después de haberle dado carta de divorcio a Israel, vuelva y lo tome como esposa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa Gomer? Gomer es el nombre de la esposa. Mire lo que significa, bastante interesante. Quemar, calcinar, abrazar, cesar, faltar, concluir. Eso nos está indicando ya que Gomer significa ser caliente, o sea, que era una mujer muy caliente, ¿ya? Era una mujer muy, muy deseosa, en este caso sexualmente, ¿correcto? Es lo que se propone. Y el papá de ella, que reitero se llamaba Dublaín, significa ese nombre en el hebreo, torta de higos secos, o también puede significar dos tortas, o también significa presionar juntos. O sea que presionar juntos era presionando él, Diblaín y Gomer, en este caso a Oseas. Así es de que le tocó una situación bastante lamentable, porque Oseas, como vamos a ir viendo, es uno de los profetas que más trabaja en contra del baalismo,
de la teología balística, Oseas. Y algo bastante fuerte es que su propia familia, esposa, suegros, son adoradores de Baal. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Ahora, por otro lado, también tengo que decirles acá, yo sé que muchas veces hemos escuchado y se nos ha enseñado de que por una parte como que está Gomer, ¿cierto? Y que al lado o detrás de ella está Oseas siempre rogándole, mi amor, pero venga, dialoguemos, pero ¿por qué se porta así? No, Oseas no amaba tampoco a Gomer y eso es evidente dentro del texto. Entonces, aquí lo que se propone es que Dios quiere compartir su experiencia de infidelidad con un amigo. Es decir, mire cómo se siente ser infiel, mire lo que yo estoy sintiendo cuando Israel me es infiel a mí, ¿correcto? Y con base en eso, entonces, eh, o sea, sería esa persona también todo dócil, amoroso, mi amor, venga, dialoguemos, pero realmente no es así. Cuando uno lee unos versículos de Oseas en el capítulo 2, Oseas le habla muy fuerte a su esposa, o por lo menos a sus hijos, mandándole razón a su esposa, y es bastante fuerte. Mire lo que dice eh, eh, Oseas capítulo 2, versículo 2 en adelante. Contiendan con su madre. Bueno, digan a sus hermanos, a mí y a sus hermanas, Roama. Esto es pueblo mío, a mí y Roama compadecida. Contiendan con su madre, contiendan con ella, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y la desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. No tendrá misericordia a sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Entonces, aquí son unas frases muy fuertes, tremendamente fuertes, de Oseas a su esposa, que reitero, según lo que se nos había enseñado, amaba mucho a Gomer. No, no la amaba. No la amaba y aquí, claro, recordemos que aquí él está hablando desde un corazón herido, ¿no? Desde un corazón que se había entregado seguramente en fidelidad por ser un siervo del Señor y que le pagaron mal, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta ese aspecto. Por eso, adelantándome un poquitico, tengo que decir que el libro de Oseas no es un libro que parezca tener como una organización, digamos, como coherente. Pero por otro lado se ha dicho, pues es que, ¿qué coherencia va a tener un libro de un tipo que está siendo engañado? Que es algo bastante fuerte para un hombre, por favor. Entonces, ¿qué le vamos a pedir coherencia a ese pobre muchacho cuando está, reitero, siendo definitivamente engañado de esa manera tan fuerte?